se portan bien. Entonces vamos a seguir con el estudio número 2 en esta noche sobre el tema contrastes entre los justos y los impíos. Para ello, hermanos, vamos a orar para iniciar. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tenemos de revisar tu palabra y de poder sacar el mayor provecho posible de ella, Señor. Gracias porque en tu palabra hay consejo, hay sabiduría, hay dirección para la vida, Señor. Y no nos podemos quejar, no estamos a la deriva. Tú estás con nosotros, tú nos acompañas, nos diriges a través de tu palabra, Señor. Y esa palabra preciosa que nos muestra la realidad de la vida, que nos ayuda a evitar problemas, que nos ayuda a escoger buenas opciones, Señor, por las cuales somos bendecidos, Señor. Estamos agradecidos por lo que tú nos das a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en esta noche en tus manos preciosas. Estamos estudiando el libro de Proverbios y todos estos proverbios, hermanos, que tienen que ver con este tema, hablan de aquellas personas que se dedican al mal. Uno quisiera pensar que no hay personas así, pero sí, hay muchas personas que viven el mal, les gusta hacer el mal, está en su corazón. Y por lo tanto, nosotros debemos conocer esas tendencias, conocer esas costumbres, porque muchas veces una de las características que tienen las personas que les gusta hacer el mal es que no les gusta hacerlo solos, sino tratan de ganar gente para que juntos. Por eso existen las pandillas, por eso existen los grupos, porque no es una sola persona. Raras veces aparece un bandido solo que no hace nada ni hace mucho, pero cuando una persona se junta con otra y con otra y con otra, pueden hacer mucho daño. Entonces la Biblia no solo nos señala las conductas, las formas de conducirse de estas personas, sino que nos hace que nosotros entendamos que tenemos que evitar este tipo de conductas, porque nosotros somos llamados a hacer el bien. Entonces, la Biblia nos advierte del mal, porque el mal tiene una característica en las personas que se conducen de esta manera, y es que ese mismo mal que ellos hacen, ese mismo mal los persigue, de tal manera que ellos terminan recibiendo el mismo mal que hacen. Y hay muchos dichos en la calle al respecto, pero la Biblia lo dice con claridad y con anticipación, que aquel que se dedica al mal definitivamente recibirá el mismo mal que quiere hacer a otros. Ahora, los impíos, los que no viven conforme la voluntad de Dios, no viven bien, no son felices. No nos engañemos, eso es una de las características que el diablo quiere sembrar en la vida de las personas, y es que los que hacen el mal, los que hacen trampa, los que no son legales, los que se portan mal en el trabajo, y muchas personas que hacen el mal, les va bien, y a veces pareciera que es a nosotros a quien nos va mal, pero no es así, porque Dios juzga las acciones a largo plazo. Dios ve nuestra vida y la premia a largo plazo, mientras que los impíos parecen prosperar, pero la realidad es que no son felices, viven frustrados. A eso se refiere el primer punto, que dice la frustración de los impíos. Y para ello vamos a leer en Proverbios capítulo 5, versículos 22 y 23. Proverbios capítulo 5, versículos 22 y 23 dice de la siguiente manera: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección
y errará por lo inmenso de su locura. Bueno, aquí la Biblia habla claramente de la condición de los impíos, de los que hacen mal, de lo que les espera, de lo que les ocurre precisamente por su mala fe y sus malas inclinaciones. Una vez más, la Biblia nos advierte que cuando se planifica hacer el mal, esos mismos planes terminan en contra de ellos, en contra del que los piensa hacer. O sea, hacen el mal, sí lo hacen, pero de la misma manera les hacen a ellos o les ocurre a ellos. Porque esa es la recompensa de aquellos que ignoran a Dios. A Dios no se le puede ignorar sin que haya consecuencias. Escuche bien esto. A Dios no se le puede ignorar sin que hayan consecuencias. Y más aquellos que no solo ignoran a Dios, sino que se dedican a hacer el mal. Para hacer el mal, primero hay que concebirlo, primero hay que pensarlo, primero hay que guardarlo en el corazón. Y eso es lo triste de estas vidas, de estas almas, que para que ellos hagan el mal es porque lo guardan, lo tienen en su corazón, lo acarician y lo planifican, lo piensan. Hay versículos en la Biblia que dice incluso que en la noche meditan hacer el mal, maquinan el mal, dice, en sus pensamientos para ejecutarlo al día siguiente. Por eso, el libro de Proverbios es un libro de advertencias. Es un libro de advertencias. Tristemente, una de las características humanas es que no nos gusta escuchar advertencias, porque las advertencias siempre van en contra de nuestras inclinaciones. Esa es la realidad. Venimos de una naturaleza inclinada al mal. Y por lo tanto, cuando la Biblia nos dice no hagas esto, es porque lo queremos hacer. Entonces, ante esa situación, Dios nos habla a través de toda la Biblia de una manera interesante, porque lo que Dios hace a través de la palabra y especialmente del libro de Proverbios, no solo nos dice lo que hacen mal, cómo lo maquinan, cómo lo incuban en su corazón, sino también cómo actúan, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus señales o las cosas características que tienen, y luego nos habla de las consecuencias que les ocurre a ellos por dedicarse al mal. Y esto de que en lo que uno planea, lo malo que ellos planean les ocurre a ellos, en la Biblia nos da algunos ejemplos. Uno de ellos es el caso de esos hombres que quisieron matar a Daniel y que tramaron y se esforzaron por llevar a Daniel al foso de los leones para que fuera muerto, para que fuera devorado. Y precisamente lo que ellos le desearon a Daniel fue lo que les pasó a ellos, justamente. Entonces, tenga cuidado con desearle mal a otro y más cuidado con planear mal para otro, porque termina uno recibiendo el mal que ha planeado para otro. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 24. Ustedes saben la historia, hace poco hablamos de ello. Estos gobernadores y gente de Persia se confabularon porque sabían que Daniel tenía a su Dios y que no dejaba de adorar a su Dios. Y entonces a él le tenían envidia, no porque él tuviera otro Dios que no era el de ellos. A él le tenían envidia porque Dios dirigía a Daniel. La vida de Daniel era una vida de bendición, el rey lo tenía en alta estima porque era de los mejores, si no el mejor gobernante. Él era gobernador también. Y entonces esa era la envidia. Es como los compañeros de trabajo. Algunos compañeros de trabajo te tienen envidia a ti. Sencillamente tú tienes la gracia de Dios. No te creas que porque eres la gran cosa. No, tienes la gracia de Dios.
has confiado en Dios, oras a Dios antes de tu trabajo, pide la dirección, pide la bendición de Dios. Dios te bendice. En las fábricas, ¿cuántos testimonios hemos oído de hermanos que en las fábricas les va bien? Dios los bendice. Sacan más trabajo que otros o hacen mejor las cosas que otros, porque ese es producto de una persona que vive confiando en Dios y actúa conforme la dirección de Dios. Entonces, esa persona va a ganar envidia, va a ganar enemigos gratis. Eso fue lo que le pasó a Daniel. No lo envidiaban ni lo querían matar porque oraba 3 veces al día. No, era porque le iba bien en todo. Le iba bien en todo. Entonces dijeron, este se va a convertir en rey o este nos va a hacer a un lado a nosotros, mejor deshagámonos de él. Entonces quisieron matarlo y consiguieron que el rey emitiera un edicto para que fuera a caer en el foso de los leones. Pero mire lo que dice Daniel 6:24. Daniel 6:24 dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjese usted el fin de los malos o lo que les espera a los malos. No solo les va mal a ellos, sino lo que todo el mal que les cae a ellos les afecta a toda su familia. ¿O no es así? Cuando usted hace cosas incorrectas, no le afecta solo a usted. Qué bueno sería que alguien hace algo malo y solo a él o a ella le caiga la responsabilidad. Tristemente no es así. Los padres, los hijos, si son padres, o los hermanos, toda la familia recibe las consecuencias o el mal que recibe la persona que actúa con maldad. Por eso es que la Biblia nos advierte para que seamos sabios y para que nos apartemos del mal. Todos nosotros, en alguna ocasión o en el trabajo, donde sea, tenemos personas que nosotros sabemos que tienen algo de malosas. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Que tienen ciertas inclinaciones. Y esas personas tienden, o una de dos, o lo invitan a usted, o lo tratan de ganar para que se una a su maldad, o usted los envidia porque aparentemente les va bien. Aparentemente les va bien. Y entonces usted dice, bueno, yo no tengo y este tiene. ¿Qué hará este? Quizá yo debo hacer lo mismo, dicen, como cuando un compañero de trabajo miente para faltar a su trabajo, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces usted dice, bueno, pues y entonces yo también me puedo echar mi mentirita, ¿verdad? Para faltar al trabajo. Y ahí es donde muchas veces los creyentes o los justos empiezan a ser seducidos por la maldad y a caer en la misma trampa que caen los que no tienen temor de Dios. Entonces, la gente vive de esa manera por falta de corrección, por falta de instrucción y por falta de sabiduría. El estudio que vimos antes habla de eso, de la instrucción en el hogar, de la corrección de los padres, para que los hijos no hagan el mal, se aparten del mal y caminen por el camino del bien. De eso se trata. O sea, la Biblia es integral, nos habla de todo y no solo nos dice apártate del mal, también nos dice haz el bien. Y no solo nos dice que hagamos el bien, sino nos dice cómo hacerlo. O sea, no tenemos excusa nosotros para no portarnos bien. Porque la Biblia nos enseña, nos instruye. Y los padres estamos llamados a enseñar, a instruir a los hijos. Porque entre más temprano se instruye a los hijos, más temprano se les advierte y se les evita el peligro. Todos estamos en riesgo. Yo me acuerdo siendo niño, siendo joven, pasé por situaciones donde me querían meter a hacer cosas malas, ¿verdad? Y allí es conforme a la enseñanza que uno ha recibido que puede evitar el mal. Porque la gente empieza a hacer el mal y se acostumbra. Y llega un momento en donde ya hacer el mal es normal. Tristemente.
ah, la cultura de las pandillas aquí en Estados Unidos y en países latinoamericanos, esa es justamente la razón por la cual han crecido mucho y han adquirido mucho poder. Y terminan muchos niños deseando ser como su hermano mayor, que es pandillero, porque aparentemente tiene poder, tiene amigos, tiene dinero. Y se vuelve una cultura donde los niños no tienen otra opción más que lo que le enseñan su alrededor, su ambiente. Y si crecen en un ambiente negativo, van a desear hacer lo negativo como lo hacen otros. De allí la importancia de que el hogar sea como un lugar sagrado, como un santuario, en donde nosotros cuidemos qué ven nuestros hijos, qué hacen nuestros hijos, quiénes son los amigos de nuestros hijos, quiénes están influenciando a nuestros hijos. Cuando usted empiece a ver una conducta rara de su hijo, que usted diga, esto no lo hacía, esto está raro, esto de dónde viene, empiece a averiguar y empiece a preocuparse porque alguien afuera le está enseñando. Alguien afuera le está enseñando, y si no se le corrige, si no se le advierte y se le corrige, entonces sucede que va a haber una inclinación al mal. Lo mismo sucede con las drogas. ¿Cómo empiezan los jóvenes a usar drogas? Porque ven a otros amigos, porque otros amigos los influyen y empiezan a presionarlos. Y si no hay en la casa ese santuario, esa como protección espiritual que rodea una casa donde priva el temor a Dios, si no hay eso, nuestros hijos están en serio peligro. Entonces, la falta de corrección, la falta de sabiduría y sobre todo la falta de temor de Dios lleva a los hombres a la locura. Así dice la Biblia. La locura es cuando ya una persona no razona normalmente, no razona juiciosamente, sino que ya es inducido por pasiones, por presiones, por amistades, por lo que sea. Ya no hay un razonamiento lógico, sino hay un movimiento, ya sea de masas, porque muchos lo hacen, o ya sea una moda, porque el mundo la está promoviendo y la gente está siguiendo lo que está de moda, como esa película Barbie, ¿verdad? Es una moda y todo el mundo, cuando que es algo negativo, que está en contra de la familia, con valores torcidos. Ya, yo me entristezco a veces cuando veo que cristianos no tienen la capacidad de discernir lo que están apoyando, cuando apoyan cosas como esas. Porque el diablo es muy sutil, el diablo es engañador y a través de cosas sutiles quiere meter a nuestros hijos en esas locuras, porque terminan siendo locuras. Ya no hay sensatez en el corazón del necio. Ya cuando una persona se ha metido y lo ha acogido en su corazón, ya no reacciona, ya no reflexiona, sino que ya actúa, ya es dominado por esa pasión, por esa locura. Entonces, es parte de su vida, sus pensamientos. Cuando hermanos, usted me lo puede decir cuando era joven o quizá, no sé, pero cuando usted hizo cosas malas, hubo un momento en que ya usted lo pensaba de día, lo pensaba de noche, lo pensaba cuando estaba comiendo. La maldad se vive, se mastica, se hace parte de nuestra vida. Por eso es que la Biblia nos enseña para que ahora hagamos lo contrario, para que ahora leamos la Biblia, para que ahora oremos, para que ahora de mañana, de día y de noche, como lo hacía Daniel, en la mañana, en el mediodía y en la noche, pensemos en Dios, oremos a Dios, busquemos a Dios. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que el mundo nos ha metido. Porque algunos de nosotros caímos en pecados y en cosas que meditábamos de día y meditábamos de noche. Pero
Cuando una persona reacciona por el poder de la palabra, empieza a rechazar todo aquello que no le conviene, todo aquello que le inclina al mal. Entonces, la persona que no piensa en Dios, que no tiene temor de Dios, cae presa, como dice el pasaje que leímos, de sus propias locuras. Si bien la sabiduría de Dios se puede adquirir a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida, la sabiduría que se recibe desde temprana edad será de mucho mayor beneficio y durabilidad en la persona que la recibe. Escuche, entre más temprano empecemos a dotar de sabiduría a nuestros hijos, mayor será el beneficio para ellos. Porque entonces nos daremos cuenta que la palabra de Dios es una tremenda bendición. Nosotros como pastores podemos dar fe, porque si algo yo puedo decir con autoridad y con solvencia, es que 25 años de pastor en esta iglesia me ha hecho ver crecer familias. Y he visto que las familias que instruyen a sus hijos son diferentes y son bendecidas de las familias que no instruyen a sus hijos. O que vinieron a la iglesia cuando ya los hijos están grandes y algunos de ellos están más torcidos que enderezados, ¿verdad? Lo podemos ver, lo hemos visto y lo hemos vivido. Desde temprana edad será mucho mayor el beneficio y la durabilidad de la bendición. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Samuel, prácticamente un niño que desde niño fue enseñado, fue dedicado a Dios por su madre y fue enseñado cómo servir a Dios en el altar. Primera Samuel 2:26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Una buena persona se desarrolla bien con Dios y bien, es decir, en buena relación con sus semejantes. Por eso cuando a usted mire que su hijito se pelee, que su hijita se pelee y que le venga a dar queja de su vecino y que se peleó, tenga cuidado, porque hay una tendencia a no tener buena relación con otros. Y uno no debe de permitir eso, sino debe enseñarle a los hijos a conducirse bien y a tener buenas relaciones con sus semejantes. Pero muchas veces los padres, en su intento de proteger a los hijos, por ejemplo, viene el hijo quejándose de una vecinita o de una niña o de una amiga o lo que sea, y lo que es: ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? Vamos a ver, yo voy a ir a hablar con ese papá. No es así, porque ahí usted sin saber le está dando la razón al hijo. Usted tiene que hablarle al hijo o a la hija y decirles: ok, ¿qué te hicieron? Tal cosa. ¿Y tú qué hiciste? Porque tú sabías que para que haya un pleito se necesitan dos. ¿Aló? ¿No lo sabía? No me diga que no lo sabía. Algo hizo nuestro hijo, nuestra hija. Entonces averigua. Veniste aquí como una santa paloma, pero ahora me doy cuenta que no lo eres. ¿Aló? Entonces uno debe de, para proteger a los hijos, no es de siempre darle la razón. Para proteger a los hijos hay que averiguar. Y si ellos no hicieron algo correcto, hay que corregirlos. ¿Ok? Entonces, Samuel no solo estaba bien delante de Dios, sino que también estaba bien delante de los demás. En segundo lugar, el segundo pasaje nos habla de ciertas características que tienen las personas que hacen el mal, ciertas costumbres, ciertas conductas, ciertos manerismos, habla la Biblia. Leámoslo. Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 15. Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 15. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. O sea, que habla mal, pues. Que guiña los ojos,
que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. En otras palabras, los que se portan mal, los que adquieren malos hábitos, los que guardan lo malo en sus corazones, agarran ciertas costumbres, ciertas tendencias, cierta forma de conducirse y comportarse que los delata. Ciertas palabras, por supuesto malas palabras, ciertos manerismos o formas de conducirse. De hecho, una de las características, por ejemplo, de los que han cometido asesinatos o han hecho cosas malas y que la policía los persigue, lo que hace la policía es que busca su forma de comportamiento, sus formas que repiten de actuar o de decir o de hablar, las señas que dejan, las señas que hacen, porque eso les sirve para atraparlos precisamente. Y muchos han caído precisamente porque hacen las mismas cosas. O sea, tienen costumbres, este va a hacer tal cosa y cabal la hace y ahí cae. Entonces, eso es lo que identifica a los, digamos aquí con nosotros, los malosos. La Biblia les llama impíos, los perversos, los depravados. Pero son personas que tienen costumbres, que tienen manerismo, que hacen notar su inclinación al mal, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si fue hoy o ayer, con mi esposa íbamos en el carro, e iba un hombre en el otro carril, va a sacar la mano y los dedos. Usted sabe la seña a que me refiero. Esa no es gente buena. Esa no es gente buena. Es una forma de demostrar públicamente lo que hay en su corazón. ¿Ya? Entonces, esos son los manerismos. Hay otros que tienen otras costumbres, otras maneras de conducirse, más o menos se conocen precisamente por esas malas costumbres. Digamos, por ejemplo, en el caso de los pandilleros, sus tatuajes, ¿verdad? Es algo que es un manerismo que los identifica. Y muchas veces los jóvenes, pues como hay gente famosa que también se tatúa, quieren tatuarse, ¿verdad? Para pues creer que son algo, para llamar la atención, qué sé yo, tantas cosas. Pero son patrones de conducta que no son positivos, que son negativos. Y como les digo, muchos de estos patrones de conducta terminan siendo claves para ser atrapados por la policía. Entonces, cuando usted ve a una persona que tiene manerismos raros, que tiene actitudes raras, ¿verdad? Es porque es alguien que o está imitando a alguien o está queriendo llamar la atención. Porque el que es malo quiere llamar la atención. Tristemente, esa es su debilidad. Quieren llamar la atención y por eso hacen cosas precisamente para llamar la atención. Los que guiñan los ojos, ¿verdad? Que dicen una cosa pero se ríen sarcásticamente, como quien dice, lo que te dije es lo contrario de lo que estoy pensando, porque tienen maneras de hablar raras que hay que como que interpretarlos, ¿verdad? Porque no sabe uno. Había un creyente, había un joven que yo no sabía, les digo sinceramente, yo pastor, no sabía si me estaba hablando en serio o si estaba burlándose o bromeando, no sabía. Entonces, hay gente que es sarcástica, dice algo, pues uno cuando está hablando con alguien está serio, pues está pensando que está en una plática seria, pero resulta de que después que me dejó pensando, como uno no tiene la maldad en la punta de los labios, después a uno hasta después la agarra. Oh, con razón dijo así. Oh, por eso se rió. Cosas que parecen sencillas, pero son manerismos. Y una persona
una persona correcta habla como piensa, dice las cosas como son, no habla en doble sentido, no habla con sarcasmo, no habla con ironía. Pero las personas que hablan con ironía, con sarcasmo, con mentira, son personas que no se conducen bien. Y está probado. Y la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, por algo es. Son personas que tienen malicia en su corazón, que han acumulado deseos de venganza o de hacer algo malo, o deseos perversos hacia otros. Por eso andan todo el tiempo pensando en lo que van a hacer. Y lo están pensando y lo sueltan pero no de una forma directa, ¿verdad? Han habido incluso venganzas o situaciones donde alguien le ha dicho algo lo que le va a hacer y el otro no lo ha captado. No lo ha captado por la forma en que se lo dijo, pero ya después cuando se lo hizo, con razón, hasta me lo anticipó, pero yo no lo agarré por esa malicia que tienen para decir las cosas. O sea, ya es una forma de vivir, ya es una forma. Y entonces nosotros evitemos a esa gente. Por eso la Biblia nos advierte. Porque, perdone que le diga, hermano, pero a veces hay gente que viene a la iglesia que no ha cambiado su corazón. Y por esa manera de conducirse, uno nota que no son cristianos genuinos. Uno nota que no es una persona sincera. Porque te habla serio y luego se ríe. Porque luego se ríe y después te habla serio. Si yo me río, riámonos y hablemos de algo para reírse. Pero no tratemos de decir cosas que se digan de una manera para que se entiendan de otra. Tristemente hay personas así. Y aún entre creyentes hay personas con ese tipo de malicia y con esa manera de conducirse que si uno no se da cuenta, lo están arrastrando hacia sus propias inclinaciones. Pero esta gente vive con amargura. En el fondo viven con amargura en su corazón, viven con tristeza, no son felices, son personas que desahogan su frustración a través de la maldad que hacen. O sea que esa misma forma de ser los denuncia, de esa manera uno se da cuenta que no hay algo bueno en su corazón. Por ejemplo, en una ocasión había una persona que tenía problemas con alguien y me preguntó a mí y me dijo, ¿qué cree usted? Porque tenemos este problema con fulano de tal. Y yo, cuando él me dijo eso, vino a mi mente, pero que yo sepa, él también tiene problemas con fulano, también tiene problemas con sutano, también tiene problemas con mengano. Y no me aguanté y le dije, ¿sabes una cosa? Pues yo no sé lo que tú tienes con él, pero sí sé que tienes problemas con fulano, con mengano y con sutano. ¿No será que el problema eres tú? ¿No será que? Y no le gustó, por supuesto que no le iba a gustar, ¿verdad? Pero esa es la realidad, hermano. Si nosotros tenemos relaciones o amistad con personas que hablan en doble sentido, que manifiestan todo este tipo de conducta, más vale que se aparte, hermano. Más vale que se aparte. Jóvenes, especialmente jóvenes, más vale que se aparten, porque desgraciadamente la maldad se cultiva desde la juventud. Cuando no hay dirección, porque muchas familias, hermanos, si nosotros teniendo la dirección de Dios tenemos problemas con nuestros hijos, no digamos personas que no tienen ninguna dirección ni temor de Dios. Entonces esos niños desde temprana edad van a tener tendencias que los van a llevar al mal. O van a ser víctimas de otros que ya están en la maldad. Tristemente, por ejemplo, los adultos se aprovechan de los más jóvenes. Entonces, asunto de vender drogas, son adultos los que
ganan a los más jóvenes para que vendan drogas a nombre de ellos. Los que toman quieren que los más jóvenes toman. Los que hacen drogas quieren que los más jóvenes las hagan también, y por eso se los ganan, los envuelven. Y si no tenemos nosotros ese santuario, escuche bien, haga un santuario alrededor de sus hijos. Usted sabe, por ejemplo, usted va a un jardín botánico y le dice: este es el santuario de las orquídeas, donde hay orquídeas que son bien cuidadas y bien protegidas en un lugar especial. Este es el santuario de tal tipo de aves. Son aves especiales, con comida especial, con cuidado especial, con atención especial. Haga un santuario de su casa. Cuide a sus hijos. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, queriendo devorarnos a nosotros y devorar a nuestros hijos. Haga un santuario de su casa, protéjalos, hábleles de Dios, ministreles, exhórteles, corríjalos, y usted verá el beneficio de ello. Entonces la Biblia no solo identifica a los impíos y perversos, los identifica que hacen como se conducen, sino que describe el mal que les espera. O sea, no te espera nada bueno, pues. O sea, si mis padres no me hubieran enseñado el temor de Dios, saber en cuántas trampas de la vida hubiera yo caído, ¿verdad? Una vez, cuando yo trabajaba en la aduana, donde se importan mercaderías de valor, llegan a un lugar donde se abren las cajas y se cuentan perfumes caros, medicinas, cosas de valor que vienen de otros países, pasan primero por la aduana. Pues yo trabajaba con un agente de aduanas que importaba, y ya que los revisaban, se va al almacén donde los venden, ¿verdad? Y entonces un día me llamaron de la aduana donde yo trabajaba para este agente. Me llamó el director, me dijo: venga para acá, y me metió a una oficina, y luego metió al otro que era mi compañero, y me dice: agarramos a su compañero sacando productos, o sea, perfumes de valor de las cajas, robando, pues. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se ponían de acuerdo los encargados de revisar y de dar el reporte de que todo estaba bien. Es decir, la caja ya venía rota y le faltaban tantas piezas. Firmaba: usted sáquelo y yo me encargo de poner que ya venía rota. ¿Me explico? O sea, las maldades tienen muchas formas de hacerse y pasar desapercibido. Entonces, el amigo que estaba ahí dijo: sí, pero él, o sea, refiriéndose a mí, él no participó. Porque cuando le ofrecimos que participara, él nos dijo que no. Y me dejaron libre. ¿Qué tal si yo hubiera caído? Saber cuántos días me hubieran metido, o saber ni qué susto me hubieran dado. Pero esa es la realidad. Vivimos en un mundo malo. Compañeros de trabajo que roban en las empresas. Compañeros de trabajo que roban tiempo, que no trabajan, pues. No seamos como ellos. Estamos en este mundo para hacer la diferencia. Y por eso la Biblia nos advierte y nos da sabiduría. Porque la Biblia nos dice que así como ellos planean el mal, así les pasa a ellos. El creyente no solo debe apartarse de ellos, sino debe evitar caer en las costumbres que ellos practican. ¿Aló? Porque las consecuencias son inevitables para aquellos que practican el mal. Por lo tanto, somos advertidos y somos bendecidos. Y este estudio es para eso, hermanos, para que nosotros a tiempo podamos evitar, incubar en nuestro corazón ideas de maldad, o evitar amistades que tienen
tendencia o inclinación a la maldad. Póngase de pie. Bendito